Bienvenidos. Vamos a observar el día de hoy este tema referido a topografía, al azimut, teodolito y referente a el método taquimétrico. Entonces, del teodolito observamos la mira. En la mira, si ustedes observan, tenemos los límites superior, medio e inferior. El método taquimétrico, procedimiento topográfico que determina en forma simultánea las coordenadas norte, este y cota de puntos sobre la superficie del terreno. Entonces vemos ahí, determinamos la distancia inclinada, coseno de alfa por límite superior menos límite inferior por 100, distancia en horizontales, no horizontal, coseno al cuadrado de alfa por límite superior menos límite inferior por 100, y límite medio, que va a ser límite superior, promedio de límites, ¿no? Superior inferior sobre 2. La lectura de ángulos, el barrido de los ángulos, ahí vemos la lectura horizontal, ¿no? 0 dentro de cuadrantes, y vemos el levantamiento poligonal cerrado. Entonces vamos a entender el concepto del azimut. El ángulo formado entre el norte y un lado de la poligonal, ese es el azimut. El norte nos sirve para poder tener una orientación de levantamiento topográfico. ¿Ok? Comienza en A, B, C, D, E y se cierra el polígono. Entonces, como bien mencionaba, entonces la estación 1, estación 2, C, y ahí vemos como ya el azimut, que es el arco tangente de E2, E1 y N2. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el plano, ¿no? De las abscisas y las ordenadas se van a restar. Entonces, entendemos acá la proyección de función del azimut de la distancia horizontal. Tenemos que Y la distancia coseno azimut, X la distancia seno azimut. Tenemos el azimut, esa es la distancia, y ahí tenemos el punto, ¿no? Estación 2, N2, Z2 y X en el eje de las ordenadas. Entonces, de un punto, de un vector, ¿no? Que tiene dos en el eje X y en el eje y el otro punto también que tiene el eje X, X, Y. ¿Ok? Y ahí tenemos las formulitas para hallar el tangente del azimut y para hallar el azimut el arco tangente. El ente principal, bueno, el ente rector, en ellos tenemos el Instituto Geográfico Nacional y vemos el levantamiento por radiación, cómo van corriendo los ángulos con el teodolito, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el primero, como de un punto de referencia y va barriendo todos los ángulos. Por otro lado tenemos la presión en 45 más menos 1, más menos 5, perdón, coordenadas en A, 100 en 100, y con los ángulos barridos, ¿no? Primero uno al norte y después de A va barriendo, ¿no? Conforme va el polígono avanzando. A, B, C, D, y cada uno tiene una distancia. Ahora, la tolerancia angular, la precisión del equipo, es la raíz por el número de lados del polígono, el número de vértices. En este caso es 5. Raíz de 5, por 5 sale aquí 11.18. Ahora, el error de cierre angular es la sumatoria de ángulos internos de la poligonal menos 180 por n menos 2. El número de lados del polígono n, y ahí vemos que el error angular es 539 59 minutos con 50 segundos, menos 540. Esto es igual a menos 10 grados. El error de cierre angular es menor a la tolerancia angular. La compensación angular es el error de cierre angular sobre el número de vértices, sea menos 10 sobre 5 igual a menos 2. Entonces con ello, ¿no? Con el cálculo de la compensación angular, entonces se corrige estos errores, ¿no? De los ángulos medidos. ¿Correcto? Ahora con el azimut de forma gráfica, ahí le vamos dando todos con respecto al norte. Y ojo, hay que tener presente ello, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? En el vértice dice menor a 180 se suma 180 grados. Cuando el vértice es mayor o igual a 180, ¿qué hace? Se resta 180. Pero ¿qué pasa si el vértice es mayor o igual a 540? Se resta 540 ya que ningún azimut puede ser mayor a 360 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué observamos aquí?
¿no? Acá tenemos el azimut, ¿no? Y vamos avanzando con el ángulo corregido. Y acá me salió mayor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando es mayor, cuando el vértice, en este caso, dice que cuando el vértice es menor, se suma 180. Cuando es mayor o igual, se resta. Entonces, en este caso, se restaría 180, 265 menos 180 me saldría 95, ¿no? Y, y ahí vamos avanzando correlativamente, teniendo presente, ¿no?, el signo. Y la compensación, ahí se va sumando los, lo hallado de la compensación, en este caso eran 2 grados. El corrector X. Y acá vemos las proyecciones parciales y su forma gráfica. Cómo se va corrigiendo de manera parcial cada ángulo. ¿Ok? Las coordenadas del punto de borde parte de azimut es 0.0. Para dibujar el polígono horizontal de análisis, partimos de una coordenada inicial por defecto o una establecida por el autor. En el ejemplo de análisis parte del punto A, coordenadas por defecto, 43.427, 46.142, o establecemos que la coordenada del punto A y A es 100 y X a 100. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo estamos desarrollando las proyecciones parciales y el barrido, ¿no? Ahora, nivelación trigonométrica, ángulo vertical, ángulo sobre el horizonte, altura sobre el instrumento, lectura de la mira, distancia horizontal, es de H. Y ahí tenemos estas formulitas, tenerlas presentes, ¿no? HI, la diferencia B más límite medio. Acá la diferencia es igual a la a DH, tangente de alfa. La diferencia de A y B, HI más DH por tangente de alfa menos límite medio. Y la diferencia también acá vemos, ¿no? Ya sea con tangente, cotangente. QB es igual a QA más la diferencia de A y B. Acá tenemos un pequeño ejercicio. Nivelación trigonométrica. También tenemos los problemas planteados, las curvas de nivel, curva de nivel o isogipsa, es aquella línea en un mapa que todos los puntos que tienen la igualdad de condiciones en altura, la cual representa la forma de relieve de superficie terrestre. Y ahí tenemos, por ejemplo, en diseños en un predio, los perfiles. Y la libreta de campo en levantamiento taquimétrico. Muchas gracias a todos.